Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva, donde vamos a estar abordando el capítulo 6 de la riqueza de las naciones y donde van a estar fundamentalmente las reflexiones en torno al valor y lo que Smith va a llamar después el componente del precio. De hecho, el capítulo se llama sobre los elementos componentes del precio de las mercancías. Y acá lo que vamos a estar viendo es cómo Smith hace algunos comentarios sobre la teoría del valor y cómo después va a desarrollar algunas reflexiones por otro lado y va a abandonar el contexto de la teoría del valor que estuvimos desarrollando hasta ahora y de hecho podemos argumentar que también abandona la teoría del valor. Entonces metámonos de lleno en el capítulo 6. Smith comienza este capítulo y hace una cita que va a decir lo siguiente: en el estado primitivo y rudo de la sociedad, que precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra, la única circunstancia que puede servir de norma para el cambio recíproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre las distintas clases de trabajo que se necesita para adquirirlos. ¿Qué entendemos por el estado primitivo y rudo de la sociedad que habla Smith acá? La realidad es que no parece ser un estado histórico de la sociedad que haya existido realmente, sino más como un contexto en el cual, por lo que dice Smith acá, que precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra, normalmente se lo toma como una instancia de la sociedad donde no hay capitalista ni terrateniente. En el estado primitivo y rudo de la sociedad, precede a la acumulación de capital y apropiación de la tierra, no existe el trabajo asalariado, por ende, ni el alquiler de tierras, no hay renta, no se paga por su uso. Parece ser que lo que Smith va a plantear acá es que el valor de cambio de una mercancía en ese estado son las penas y las fatigas que su adquisición supone. El producto íntegro del trabajo en este caso le va a pertenecer al trabajador, porque ahora lo vamos a plantear, pero no hay trabajo asalariado. Y por ende, a mí me gusta plantearlo que es un contexto teórico, es lo que en economía llamamos Robinsonadas. Es cuando en algún desarrollo teórico económico se explica que, bueno, está el individuo solo en su isla y que hace esto, hace lo otro, entonces pasa lo otro y podemos aislar los fenómenos y las causalidades económicas en un contexto determinado. Bueno, de alguna manera Smith no lo llama Robinsonada, pero podríamos decir que el estado primitivo y rudo de la sociedad es un contexto ideal en el cual suceden ciertas cosas, que desarrollémoslo un poco para entender qué es lo que sucede y cómo ahí aplica la teoría del valor. Smith dice: en el estado primitivo y rudo de la sociedad se da esta regla de intercambio. Dice: si en una nación de cazadores, por ejemplo, cuesta usualmente doble trabajo matar a un castor con un ciervo, el castor naturalmente se cambiará por o valdrá dos ciervos. Es natural que una cosa que generalmente es producto del trabajo de 2 días o de 2 horas valga el doble que la que es consecuencia de un día o una hora. Está poniendo un ejemplo donde dice: bueno, yo tengo un cazador que en un día consigue un castor o en el mismo día consigue dos ciervos. ¿Cuál va a ser la magnitud de intercambio para esta persona? Bueno, la regla de intercambio en este estado primitivo y rudo, como dice Smith, va a ser dos ciervos por un castor. ¿Por qué? Porque a él le es indiferente conseguir dos ciervos o un castor. Los dos le llevan el mismo día de trabajo. Si eventualmente tiene que ir a la esfera del intercambio a cambiar ciervos y castores, lo va a cambiar en la misma proporción en la cual él puede conseguir, en la misma proporción o en condiciones más beneficiosas. Digamos, si él por un castor va a intercambiar y le dan tres ciervos, bueno, y si quiere ciervo, va a preferir, va a cambiar un castor por tres ciervos, va a salir ganando. Ahora, si va al mercado y lleva el castor y le ofrecen un ciervo, no lo va a intercambiar. ¿Por qué? Porque él sabe que si él va a cazarlo, lo que le lleva un castor, en el mismo tiempo consigue dos ciervos. Por ende, no lo va a intercambiar un castor por un ciervo. Va a preferir ir a cazarlo él. Esa es un poco la interpretación que yo hago de lo que Smith está diciendo. Obviamente, él no pone toda esta ejemplificación. Él da el ejemplo de los castores y los ciervos, pero no pone toda esta ejemplificación que yo estoy realizando de cómo evalúo una cosa a la otra. Estamos tomando algunos elementos de lo que él desarrolló en el capítulo 5 y juntándolos con el 6 para tratar de darle un poco forma a lo que Smith nos venía planteando, y ahora vamos a ver por dónde sigue Smith su camino. Smith también usará esta idea del estado primitivo y rudo en estos primeros párrafos del capítulo 6 para explicar que en ese estado se compensan los distintos trabajos que tienen esfuerzos y destrezas diferentes. Smith dice: se compensan trabajos más penosos con los más sencillos, se establece como una equivalencia e intercambio entre trabajos penosos y sencillos. Si un trabajo requiere destreza e ingenio, el producto tendrá un valor superior, y el valor superior compensa el tiempo y el trabajo necesario para adquirir dichas aptitudes. Por ende,
Es como que Smith está usando esta idea de la sociedad ruda y primitiva como un contexto donde resuelve algunos de los problemas que él ya había mencionado en el capítulo 5. Ahora vayamos a otro de los inconvenientes que encuentra Smith acá y que va a ser parte de la economía política clásica, que es el siguiente. Smith dice, en el estado primitivo y rudo, el producto íntegro del trabajo es igual a su salario. ¿Qué significa esto? Vos sos un trabajador libre, independiente, que va a cazar castores y todo lo que caza castores se lo apropia, ¿no? Le pertenece. Su salario, pongo entre comillas en el sentido de que nadie lo está contratando, pero es su ingreso. Ahora, ¿qué pasa cuando él sale del estado primitivo y rudo y pasa a la sociedad moderna? Y acá es donde él va a encontrar un problema, porque él dice, en este caso, el salario percibido en la sociedad moderna ya no es igual a lo que produce en su jornada de trabajo, porque ya no es un trabajador independiente. ¿Qué significa que no es independiente? Lo están contratando. O sea, es libre, obviamente, entabla una relación voluntaria en el mercado en el cual acepta un salario y trabaja por ese salario una cantidad de tiempo estipulado, pero a él, al trabajador le van a pagar un salario, pero en su jornada de trabajo va a producir más que eso que le pagan. Esto es, digamos, podría pasar que no le paguen más que lo que produce, pero eventualmente el capitalista va a quebrar, ¿no? Pero eh, ya no hay no se equipara lo que le pagan con lo que produce en la jornada. Y acá se genera un problema, porque Smith entra a poner en duda que en la sociedad moderna, por ende, se cumpla la teoría del valor por este problema. Voy a poner la cita bien grande como para que no haya dudas. En ese estado de cosas, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador en la sociedad ruda y primitiva, y la cantidad de trabajo comúnmente empleado en adquirir o producir una mercancía es la única circunstancia que puede regular la cantidad de trabajo ajeno que con ella se puede adquirir, permutar o disponer. Por ende, lo que parecería decir acá es que en el estado rudo y primitivo, donde no hay capitalistas, donde no hay rentistas, la teoría del valor se cumple. Es el contexto en el cual el individuo que directamente va y trabaja y caza una cosa o caza la otra, evalúa los intercambios relativos que le podrían llegar a dar al mercado con sus capacidades productivas y en base a eso evalúa si algo le es caro o barato, bueno, ahí la teoría del valor tiene sentido. Pero Smith acá abandona la teoría del valor y lo abandona por este problema. Y esto es importante en el sentido del devenir de la historia del pensamiento económico, porque David, Ricardo y Marx son los dos autores que van a seguir esta pista. Entonces, en la sociedad rural y primitiva, el trabajador recibe el valor íntegro de su trabajo. Si trabajó 8 horas y pescó 40 peces, todos son de su propiedad. Podrá cambiar ese producto por otro, pero en todo caso serán intercambios equivalentes, pero es todo lo que pescó en este caso es suyo. Pero Smith dice, en la sociedad moderna aparece la figura del capitalista y rentista. Por lo tanto, así lo plantea Smith, el valor de la mercancía debe compartirse con el capitalista o el rentista. Si pesca 40 peces en la jornada de trabajo, recibirá una cantidad en retribución a la producción como salario y otra porción se la va a apropiar el capitalista que lo contrata. Smith lo que dice es, y voy a citar, dice, más tan pronto como el capital se acumula en poder de personas determinadas, algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a gentes laboriosas. Y dice, es necesario que se dé algo por razón de las ganancias que corresponden al empresario, el cual compromete su capital a esa contingencia. Por ende, aparece la figura del capitalista, que es la persona que tiene dinero, compra materiales, contrata fuerza de trabajo, organiza el proceso productivo, o sea, emplea el capital en dar trabajo, bueno, ahí Smith dice, en gentes laboriosas, eh, y obviamente busca obtener una ganancia a través de este proceso. Por lo cual, y acá aparece este problema, el valor añadido ya no es directamente lo que cobra el trabajador. Smith dice, el valor añadido se resuelve en dos partes, salario y ganancia. ¿Por qué se tiene que resolver en dos partes? Porque Smith, siguiendo la teoría del valor y siguiendo lo que viene desarrollando en su obra, plantea que lo único que genera valor es el trabajo. Y acá aparece una discusión que Smith la va a abordar un poquito, si es que el capitalista está trabajando o no está trabajando. De alguna manera la pregunta que aparece acá es, y es una pregunta muy relevante para la teoría económica, es de dónde proviene la porción de ganancia que se lleva al capitalista.
Entonces, y esto es importante, Smith no impugna que el capitalista se apropie de la ganancia del proceso productivo. Incluso en esta cita lo dice muy claramente, dice, el empresario no tendría interés alguno en emplearlos al capital y a los trabajadores y a las cosas que contrata, si no se esperase alcanzar de la venta de sus productos algo más de lo suficiente para reponer su capital. Ni tendría tampoco interés en emplear un capital considerable y no otro más exiguo, si los beneficios no guardasen cierta proporción con el capital. ¿Qué está diciendo acá? Lo que está diciendo es lo siguiente. Son dos cosas bastante relevantes. Primero, el capitalista invierte, inicia el proceso de compra, de adquisición de materiales, de trabajadores y pone en funcionamiento la rueda productiva porque espera tener una ganancia que reponga más que el capital que invierte. O sea, espera tener una ganancia en definitiva. Espera que al final del proceso, si puso una X cantidad de plata, tenga X más algo más grande. Entonces, si no, no lo va a hacer. Si los beneficios. Y lo segundo que explica, y me parece que también es relevante, Smith, es que el capitalista va a preferir invertir más o menos si lo que obtiene ganancia guarda alguna proporción con lo que invierte. ¿Qué significa? Bueno, que si vos invertís más, tenés más ganancia, pero no más ganancia en términos generales, sino que guarda una proporción en cuanto a lo que vamos a llamar tasa de ganancia. Y acá Smith se mete en una discusión bastante interesante que además es completamente contemporánea, que es lo que trata de explicar Smith, es que el adelantar capital necesita ser retribuido y está regulado por principios de naturaleza especial que no son los mismos principios que regulan lo que Smith va a llamar el trabajo de supervisión o dirección, que dependen de cosas completamente distintas. Lo que Smith está diciendo es, el capitalista que invierte va a obtener una ganancia en base al riesgo que realizó de su inversión. Si pone 1000 y recibe 1100, tuvo una tasa de ganancia del 10% en este caso. Ahora, eso que él está ganando es porque él invirtió el capital. Y lo que Smith dice es, no hay que confundirlo con el trabajo de supervisión y dirección que las personas realizan en las fábricas. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que tienen que dirigir el proceso productivo, que tienen que controlar a los trabajadores, que tienen que adquirir las cosas para que no falten insumos y se pueda seguir produciendo, etcétera. Eh, y que en ese caso, eso es un salario. Lo que pasa es un salario por supervisión del proceso productivo. Y no depende de la magnitud de inversión de capital. Depende de un salario como cualquier otro salario que podría depender. Después vamos a abordar de qué dependen los salarios. Smith le dedica un capítulo entero. Acá no lo hace. Smith parece hacer esta aclaración porque lo que él encuentra, que es algo que sigue ocurriendo hoy en día, es que muchas veces estos dos roles están solapados. El que invierte el capital y el que realiza el rol de supervisión y dirección del proceso productivo, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se solapan. Voy a poner un ejemplo. Esto pasa muchísimo en pequeñas empresas donde el propio dueño es el que trabaja y realiza todo el proceso de inspección. Ahora, en ese caso tenés un solapamiento de los dos roles. Es el inversor y a la vez es el que está haciendo el trabajo de inspección. En esos casos es donde más se confunde las dos retribuciones. Porque esta persona que a fin de mes va a hacer sus cálculos y va a tener una cantidad de ganancia, va a mezclar esa ganancia entre lo que invirtió y lo que trabajó. O sea, no está muy diferenciado en ese caso. Pero creo que donde en términos modernos está mucho más diferenciado es en lo que hoy llamamos es un SEO, ¿no? Por ejemplo, el CEO de Google no es el dueño de Google. El dueño son los accionistas de la bolsa, etcétera. Son los propietarios de la empresa, que bueno, en ese caso es de acciones de capital, pero hay alguien que ocupa un rol de trabajo de supervisión y dirección muy encubrado, que tiene un sueldo altísimo por esto, en este caso, ¿no? En el de Google, eh, pero que no está cobrando porque invierte el capital, está cobrando por un trabajo que está realizando. Ahora, tenés casos de empresas muy importantes donde estos dos roles están solapados. Por ejemplo, Elon Musk cuando compró X o ex Twitter, que él era el dueño porque la compró y a la vez él era el CEO, ¿no? Hacía las dos cosas a la vez. En un caso particular, pero que a veces sucede. Entonces, Smith lo que está tratando de diferenciar son las dos cosas. La retribución al capital por un lado
y el trabajo de supervisión y dirección por el otro, que es una confusión que se presenta actualmente y que me parece importante separarlos. Smith lo explica así, ¿no? Habrá caso quien se imagine que estos beneficios del capital son tan solo un nombre distinto por los salarios de una particular especie de trabajo, como es el de inspección y dirección, pero son cosa completamente distinta. Y Smith dice, los beneficios se regulan enteramente por el valor del capital empleado y son mayores o menores en proporción a su cuantía. ¿Qué significa? Y vas a tener más o menos beneficios dependiendo de si invertís más o menos capital. Para ejemplificar, Smith, en este caso sí pone un ejemplo, y pone caso 1 y caso 2. Dice, supongamos que tenemos en el caso 1 un capital total de 1000 libras, 300 en sueldo y 700 en materiales, y hay una ganancia de 100 libras. Y tenemos el caso 2, donde hay un capital total de 7300 libras, 300 en sueldo y 7000 en materiales. La ganancia es 730 libras. Ahora, la tasa de ganancia es igual en las dos, ¿no? Es 10%. No importa dónde vos pongas el capital, vos tenés una tasa de ganancia del 10% de retorno, en este ejemplo. Ahora, Smith, ¿qué dice acá? La labor de inspección y dirección es la misma en ambos casos. O sea, en ambos casos vos necesitas alguien que realiza el trabajo de inspección y dirección del proceso de producción. Ahora, las ganancias son completamente distintas, son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque están en proporción a la cuantía del capital invertido, no al trabajo realizado como proceso de inspección y dirección. Esto es un ejemplo que pone Smith y que está tratando de ejemplificar esta diferencia entre lo que podemos llamar beneficio y labor de inspección. Otro de los elementos que Smith va a tener que definir, porque ya definió salario, es la retribución al trabajador por su jornada laboral. Definió beneficio y lo separó del trabajo de inspección. Con lo cual ahora que nos falta definir renta. Para Smith hay ahí una crítica solapada al rentista. Dice, los terratenientes desean cosechar donde nunca sembraron. Dice, las tierras, cuando se convierten en propiedad privada, los dueños exigen una renta por el producto natural del suelo. El trabajador ha de pagar una parte de lo que produce o recolecta al propietario de la propiedad privada. Esta porción constituye la renta de la tierra, que es el tercer componente que, de nuevo, Smith va a dedicar varios capítulos después a analizar el beneficio, el salario y la renta. Ya lo vamos a abordar más adelante. Smith lo plantea así. Desde el momento en que las tierras de un país se convierten en propiedad privada, los terratenientes, como los demás hombres, desean cosechar donde nunca sembraron y exigen una renta hasta por el producto natural del suelo. Por ende, la idea de la renta es que la renta proviene de el usufructo de la posibilidad de utilizar las capacidades naturales del suelo, su viento, el agua, la fertilidad del suelo, etc. Acá lo voy a citar bien claramente porque me parece que es muy relevante para lo que queremos argumentar. Smith comienza el proceso de abandono de la teoría del valor y dice, en estas condiciones, el producto íntegro del trabajo no siempre pertenece al trabajador. Ha de compartirlo, en la mayor parte de los casos, con el propietario del capital que lo emplea. La cantidad de trabajo que se gasta comúnmente en adquirir o producir una mercancía no es la única circunstancia que regula la cantidad susceptible de adquirirse con ella, permutarse o cambiarse. Evidentemente hay una cantidad adicional que corresponde a los beneficios del capital empleado en adelantar los salarios y suministrar los materiales de la empresa. Por ende, Smith dice, bueno, en la sociedad ruda y primitiva, donde no había ni beneficios ni renta, lo único que regulaba las magnitudes de cambio era el valor. Pero cuando mete la figura del capitalista, dice, bueno, en estas condiciones, la cantidad de trabajo que se gasta comúnmente en adquirir o producir una mercancía no es la única circunstancia que regula la cantidad susceptible de adquirirse con ella. Hay que sumarle el beneficio y podríamos decir, hay que sumarle también la renta, ¿no? En términos de Smith. Entonces, acá lo que comienza es un proceso de abandono de la teoría del valor. Y de nuevo, Smith, acá yo creo que hay dos interpretaciones posibles. Creo que también tiene algunas expresiones bastante confusas que las vamos a exponer para que se entienda. Smith dice, en la sociedad moderna, el producto íntegro del trabajo no pertenece al trabajador. Ahora, ¿qué significa esto? Que el valor lo tiene que compartir entre el salario, beneficio y renta, porque también Smith
en estos párrafos empieza a hablar ya no de valor, sino de precio de la mercancía. Entonces, no hay una diferencia clara de qué es precio y qué es valor, y ya directamente habla de precio. Por otro lado, el beneficio parece ser un residuo. Después de cubrir la renta y los salarios, el beneficio se puede achicar o agrandar. Ahora, también hay un problema de causalidad en lo que explica Smith, porque por momentos parecería que el precio de la mercancía determina salario, beneficio y renta. Y por momentos parecería que los salarios, los beneficios y la renta determinan el precio. Y esto es lo que podríamos llamar una teoría de los costos de producción. La realidad es que yo creo que con algún tipo de esfuerzo se pueden recortar las dos interpretaciones de este capítulo de Smith. A mi entender, Smith lo que está tratando de plantear es que el trabajo produce el valor, ese valor se divide entre salario, beneficio y renta, y que cada uno de estos componentes, salario, beneficio y renta, van a tener determinantes que él va a explicar en capítulos que vienen más adelante y que cuando los expliquemos vamos a ver cómo se regula cada uno. En esta cita, Smith explica y dice: el precio de toda mercancía, particularmente considerada, se resuelve en última instancia en alguna de estas partes, en una o en otra o en las tres conjuntamente. Y la porción que sobra después de pagar la renta de la tierra y el precio de todo el trabajo empleado implica necesariamente un beneficio para alguien. Acá el beneficio parece ser algo así como un residuo. Después de cubrir la renta y el salario, queda el beneficio. Entonces, de lo que desarrolla en este capítulo, yo creo que hay muchas interpretaciones posibles. De hecho, gran parte de las discusiones posteriores van a venir de acá. Pero Smith oscila entre que los factores afectan el precio o que el valor se distribuye. Y esto es importante. Es el precio el que determina los factores. A veces dice precio, a veces dice valor. O son los factores los que determinan el precio-valor. ¿Se entiende? Hay una cuestión de causalidad. ¿Qué determina qué? La idea de que los costos determinan los precios significa que los factores determinan a los precios. Y después, por otro lado, está la idea de que los precios son los que van a determinar las distintas distribuciones. Acá está la idea de que una variación del precio de un factor modifica el precio de la mercancía. Y también está la idea de que si hay una variación en salario, beneficio o renta, deben disminuir los otros. Hay un problema distributivo. Si el salario crece, alguno de los otros factores debería modificarse, o debería haber menos renta o debería haber menos beneficio. Mi interpretación de este capítulo es que no queda del todo claro cómo se resuelve esto, al menos acá. Smith yo creo que oscila y pierde un poco la claridad conceptual. David Ricardo será quien busca argumentar que es el valor el que se distribuye y que no están determinando los factores, o si se quiere el salario, el beneficio y la renta, a el valor, sino que el valor está dado por el tiempo de producción y eso se tiene que distribuir entre salarios, renta y beneficio. Ricardo va a hacer muchísimo hincapié en eso. Smith eso también lo dice, pero por momentos pierde la claridad suficiente y oscila entre algunas otras explicaciones. Ahora, Smith continúa, obviamente, y surge la pregunta: ¿cómo se determinan las magnitudes de ganancia, salarios y rentas? Smith va a decir: por sus tasas naturales de ganancia, renta y salarios. Y esto lo va a buscar responder en el capítulo 7 y después en los capítulos restantes que queden del libro. Hasta acá llegamos hoy. Esto fue el capítulo 6 de La riqueza de las naciones y continuaremos con el capítulo 7 en el próximo video. Muchas gracias.